Todas, bienvenidos, bienvenidas al Rincón Este de los Ángeles, en el que tratamos pues de desglosar las claves principales de los 72 genios de la Cábala. Hoy hablaremos del número 65, que se llama Damavia. Y para empezar bien, como siempre, vamos a poner un poquito de música del maestro para desconectarnos y cambiar así de realidad. Bueno, listo, vamos ya a seguir con el desarrollo del genio, ahora que nos hemos ya desconectado, hemos entrado allí en una nueva realidad y ahora vamos a empezar ya a desglosar pues las claves que tiene este genio número 65. Como hemos dicho, se llama Damavia. Y antes de todo vamos a crear la morada interna, ese espacio simbólico en el cual guardaremos los excedentes de energía que nos sobren de este genio cuando vayamos a trabajar con él. Imaginemos que en nuestro interior hay un templo, que puede ser el templo del rey Salomón. Imaginemos que que en este templo hay 72 habitaciones y cada una de ellas tiene un número y tiene un nombre. Imaginemos también que hoy le vamos a poner a una de las habitaciones el número 65 con el nombre de Damavia. El genio, como hemos dicho, se llama Damavia, Damavia. Su número es el 65, su regencia física es de 20 a 25 grados del signo de Acuario y su regencia emotiva de 4 a 5 de Géminis, 16 a 17 de Leo, 28 a 29 de Libra, 10 a 11 de Capricornio, 22 a 23 de Piscis. Con este genio entramos ya en un nuevo grupo, el grupo que se corresponde a la esfera de Yesod, que es la última que es portadora de ángeles en el árbol de la vida. Esa esfera se llama precisamente la esfera de los ángeles. Y dentro de esa esfera, el genio que vamos a trabajar hoy, el 65 de Damavia, es el primero. Y por lo tanto es el primero del grupo de los ángeles. La plegaria ya sabéis que nos sirve como una especie de número de teléfono, de contacto, para poder llamar al genio, y el exhorto también. Y entonces a través de ellos es interesante que los vayáis leyendo varias veces porque os inspirarán cosas nuevas cada vez que los leáis. O sea que la plegaria y el exhorto traen a veces textos además poéticos, textos interesantes, textos simbólicos y normalmente nos evocan un montón de cosas, o sea que mueven en nosotros cosas y por eso es interesante leerlos incluso no solo cuando hacemos la plegaria, sino leerlos cuando tenemos ahí un ratito de tranquilidad porque veréis cómo captáis cosas. Vamos ya a trazar las claves y rondas de Mavia. Lo primero que diremos es que su clave principal es la llamada fuente de sabiduría. Entonces, además de esto, claro, es fuente de sabiduría precisamente porque está uniendo el centro de Yesod, el centro de la luna dentro del árbol, con el centro de Urano, el centro llamado Josma. Y entonces el centro ese de Josma precisamente es el centro de la sabiduría. Entonces, por esto, este genio pues tiene como clave principal pues la llamada fuente de sabiduría. Entonces nos dice su primera ronda que nos protege contra los sortilegios. O sea que, claro, ¿qué son los sortilegios? Son las cosas que son contrarias a nuestra voluntad. Es decir, un sortilegio es cuando alguien está intentando controlar nuestra voluntad o cuando nosotros queremos controlar la voluntad de alguien a través de una operación mágica, por ejemplo. Cuando nosotros estamos trabajando con un genio como Damavia, que lo que hace es conectarnos con la fuente,
pues evidentemente al conectarnos con la fuente, primero nosotros mismos ya nos daremos cuenta que ese tipo de cosas no las debemos hacer, porque son contra natura y porque además de eso después nos repercutirán en contra, o sea que tenemos que vivir la parte contraria. Si subyugamos a alguien seremos subyugados. Pero luego, por otro lado, al conectarnos con esa fuente, hará que nuestra voluntad esté fuerte y entonces hará que tampoco puedan los demás subyugarnos. Con lo cual, por eso nos protege contra los sortilegios, porque de alguna forma nos aparte de ese camino. O sea, y luego, por otro lado, hay que entender que cuando el amor de Hosma, cuando el amor de Urano entra en nosotros, que ese es el amor superior, es la parte superior del árbol de la vida, en la columna de la derecha, cuando entra en nosotros, elimina la posibilidad de que nosotros hagamos cosas que sean antinaturales. Y entonces esa es otra clave. Y aparte de esto, como es el centro, hemos dicho, de la sabiduría, pues entonces la sabiduría ejerce en nosotros como de coraza. O sea, que nos hace como de pantalla que no permite entonces que nosotros nos degrademos, porque eso es una degradación. O sea, cuando una persona hace un sortilegio allí contra otra, es una degradación. Por lo tanto, impedirá que nosotros nos degrademos, pero también impedirá que la degradación de los demás pueda alcanzarnos. La segunda ronda nos habla de protección contra los naufragios. Estamos hablando aquí de un genio que trabaja en la columna de la derecha, que es la que está relacionada con el agua. Entonces, como Hosma es el patrón de esa columna, es el patrón de alguna forma del agua, pues entonces es como si tuviéramos allí al gran capitán de la nave que va a evitar que nuestra nave pues naufrague, porque tiene ya mucha experiencia. O sea que básicamente la protección contra los naufragios significa que nos va a ayudar a controlar nuestras propias emociones. O sea que nos va a ayudar. También nos ayudan los demás. Hay que entender siempre el trabajo de los genios que nos sirven para nosotros y para los demás. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos relacionados con Damavia porque es nuestro genio físico, emotivo o mental, o porque es el genio de cualquiera de nuestros planetas, significa que nosotros tenemos esa esencia. Y como tenemos esa esencia, también significa que tenemos la capacidad para evitar los naufragios pues, en la gente que nos rodea. Para ayudar, por ejemplo, a un familiar que no naufrague. Y naufragar ya decimos que significa dejarse llevar por las emociones y que las emociones nos lleven pues claro, a perder el control de nuestra vida. La tercera ronda nos habla de éxitos en las empresas. O sea que ahí está relacionado también con la sabiduría que preside este genio. O sea que hemos dicho que es fuente de sabiduría su clave principal. Esa sabiduría nos ayuda a que sepamos lo que tenemos que hacer. Nos genera también luz en nuestro interior. Y esa luz en nuestro interior, cuando la proyectamos al exterior, entonces se transforma en éxito. Éxito que es que las cosas salgan bien, que las cosas salgan como nosotros nos hemos propuesto que salgan. O sea que nos den buenos resultados. Ese es el juego, esa es la idea. Por lo tanto, este genio nos ayudará pues a que tengamos éxito en nuestras empresas, que cuando hablamos de empresas no estamos hablando solo del tema profesional, sino cuando hablamos de empresas hablamos de cualquier tipo de empresa. Una relación entre dos personas es también una empresa. O sea que cualquier tipo de empresa, pues en este caso nos ayudará Damavia a llevarla pues hasta sus últimas consecuencias, a conseguir los objetivos trazados. La cuarta ronda nos habla de descubrir algo que puede valer una fortuna. O sea que, claro, ¿cómo podemos descubrir algo? Pues cuando nosotros estamos trabajando en nuestro interior, estamos trabajando de una forma profunda, cuando nosotros trabajamos nuestra sabiduría interna, claro, ¿qué hace esto? Es por eso que este genio nos habla de las profundidades, nos habla del mar, nos habla de los naufragios y tal. Estamos hablando de trabajar lo más profundo que hay en nosotros. Cuando nosotros buscamos y buceamos en ese profundo, ¿qué encontramos? Los tesoros ocultos. Por lo tanto, este genio nos ayuda a descubrir cosas, sobre todo cosas que sean útiles para nuestro devenir, que sean útiles para nuestro trabajo diario, que sean útiles en la práctica diaria de nuestras actividades. La quinta ronda nos habla de evitar las empresas desgraciadas. Seguimos en la misma línea, o sea que si en nosotros este genio transmite una sabiduría, si nos conecta con la fuente de la sabiduría, ¿eso qué significa? Que nos marca de alguna forma cuál es el camino a seguir, que nos dice cuáles son las normas, cuáles son las formas que debemos utilizar para no naufragar. Entonces, si sabemos cómo hacer para no naufragar, significa que nos evitará también en meternos en empresas desgraciadas. O sea que porque nos evitará que nos desviemos del camino trazado. Volvamos otra vez al término empresa. Por ejemplo, decíamos antes una relación. Imaginemos pues que estamos queriendo meternos en una relación
pues que nos va a hacer naufragar, que va a hacer que perdamos el control de nuestro vehículo. Pues la ayuda de Damavía puede hacer que nosotros evitemos entrar en esa empresa desgraciada. Y esa empresa desgraciada porque nos llevará a un camino contrario al que nosotros debemos hacer. O sea, no porque la persona sea más buena o más mala, sino simplemente porque aquello probablemente nos desviaría o nos haría perder el control. Si nosotros perdemos el control de nuestra película, entonces evidentemente no avanzaremos. Nos quedaremos ahí naufragados, esperando a que venga alguien a salvarnos. O sea que entonces Damavía en sentido, pues nos ayuda a evitar el entrar en empresas que nos lleven a hacer las cosas en sentido contrario a lo que pide nuestro ser interno. La contrapartida de Damavía será pues sentimientos poco firmes, pasar rápido de un amor a otro, naufragios, tempestades, agresividad, o sea hay que mover nuestras emociones de forma equivocada, dejarnos demasiado llevar por ellas y entonces que nos lleven al naufragio. Trabajos que hemos marcado para realizar con este genio, pues apartarnos de las malas influencias, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos ahí en un ámbito que no fuera el correcto, utilizar el sentido común en nuestras actividades diarias y descubrir cosas nuevas. Y como siempre, pues, desearos que Damavía os resulte propicio. Vamos ya a abrir entonces ahora el tema debate para que me hagáis las preguntas que os interese realizar sobre este genio, las dudas que os hayan quedado, o sea que cualquier cosa que pueda ayudar a aclarar un poco el trabajo de este genio y a ver cómo trabaja y hacia dónde se orienta. A ver, quiero que me enseñe a construir con el agua y con fuego de acuerdo con las reglas del maestro y el saber de Salomón. Quiero decir que construya mi vida con la voluntad del superior fuego quede, con el sentimiento y con las reglas. Claro, de alguna forma quiere decir que sepas unir el agua con el fuego y por lo tanto que construyas tu vida de forma en que, por un lado, hayan sentimientos y por el otro tengas la fuerza primordial para hacer las cosas. Y que las dos puedan trabajar al unísono, porque el problema normalmente es que cuando nosotros impulsamos el movimiento para trabajar, por ejemplo, en nuestra espiritualidad, aparecen las emociones y se colocan por en medio y decimos, no, a ver, ahora te vas a poner a rezar, no, si ahora te he invitado a los amigos a cubatas, o sea que ahora vete a tomar cubatas y déjate de rezar y tal. Ahora vas a irte a meterte en un cursillo de estos, venga, hombre, ¿de qué cursillo ni qué cuartos? Déjalo, si esto ya estás bien como estás. O sea que muchas veces las emociones se interponen en nuestro camino y no permiten, entonces, sobre todo cuando nosotros estamos orientándonos para realizar cambios importantes que nos lleven pues a conocernos mejor, a conectar con nuestro ser interno. La luz que brilla en lo alto se refleja en las profundas aguas y lo mismo que lo tomes de arriba que lo tomes de abajo. Es la misma luz. ¿Qué quiere decir? Que por negativas que estemos, la luz de arriba siempre nos llega y del mismo modo la cojamos desde arriba y desde abajo, ya que ambas, claro, a ver, dice, la luz brilla en lo alto y se refleja en las más profundas aguas. Lo mismo es que la tomemos de arriba a abajo. Cuando nosotros estamos trabajando en la realidad, lo hemos dicho muchas veces, podemos trabajar la columna de derecha que nos dice que trabajemos a través de la intuición. Entonces nos dice, si pones la mano en el fuego te vas a quemar. Y yo digo, vale. O podemos trabajar con la columna de izquierda que nos dice, si pones la mano en el fuego te puedes quemar. Pero vamos a probarlo. Pruébalo, pon la mano en el fuego y ya lo verás. Entonces pones la mano y dices, ¡ah! Y en cuanto te quemas ya te has dado cuenta de la experiencia. De las dos formas, tú has llegado a la experiencia. Tú has elegido la forma después en que querías llegar. Entonces el juego es que trabajes por un lado, trabajes por el otro, vas a acabar adquiriendo esa experiencia. Esa es la idea. Debes viajar hacia arriba, hacia abajo, hacia el norte, hacia el sur. La verdad se encuentra en 6 puntos cardinales. Cuando se refiere a viajar hacia arriba, hacia abajo, se refiere y hacia abajo. Claro, se refiere a viajar hacia arriba, es decir, hacia el conocimiento, o bajar hacia abajo, es decir, hacia la materia. Por lo tanto, tanto si viajas hacia un lado como hacia el otro, es lo que hemos dicho hace un momento. O sea que hacia el conocimiento significa que trabajas más la inspiración, más la parte superior de ti. Hacia la experiencia significa que trabajas más la parte material. Las dos te van a dar aprendizaje. Por lo tanto, claro, es el juego de siempre, decir, a ver, si nosotros somos capaces de trabajar las cosas por dentro, no necesitaremos trabajarlas por fuera. Pero la mayor parte de las veces no somos capaces de trabajarlas por dentro. Y por lo tanto necesitamos después trabajar la experiencia, vivir la experiencia en el exterior, para que esa experiencia nos reporte entonces esa enseñanza que nosotros buscábamos.
Dice que cuando no se dicen correctamente las esencias positivas, Urano aparece los objetos del desintegrador y vemos como la luz se separa dejando convertidas en nada, una de las empresas que nada. Dice, ¿no se supone que debemos separar la luz de la oscuridad, lo positivo de lo negativo? ¿Por qué dice entonces que la luz se separa de las tinieblas? ¿Se refiere a que las tinieblas nosotros nos quedamos desprovistos de luz? ¿Iremos directamente al naufragio? A ver, la cuestión es, dice que cuando no se utilizan correctamente las esencias positivas, Urano aparece bajo su aspecto desintegrador. O sea que, claro, Urano es un separador de la luz y de las tinieblas. Entonces, cuando tú estás trabajando en las tinieblas, te viene Urano y te separa aquello para que te des cuenta de lo que es la luz. Eso es lo que significa. Es decir, a través de la experiencia, pongamos un ejemplo práctico. Tú vas por un camino ahora mismo y sales bueno, no digamos de Mallorca porque no tienes carreteras, pero pongamos que sales de Madrid. Y entonces coges la carretera de La Coruña para ir en dirección a Valencia. Entonces, claro, si tú coges la carretera de La Coruña, que está en el norte, para irte a Valencia, que está en el sur, la historia no va. Con lo cual, entonces, ¿qué significa? Significa que entonces Urano, en este caso, entonces crea oscuridad. Es decir, genera una situación en la cual tú puedas darte cuenta que aquella carretera es la equivocada. O bien porque pasados unos kilómetros veas que las flechas siempre indican para el otro lado, o bien porque te quedes sin gasolina, o bien porque choques y entonces tengas que llamar a la grúa y volver atrás y entonces te des cuenta que aquel no era el camino. De una forma o de otra, la vida te colocará en la circunstancia para que tú des cuenta que aquel camino no te llevará nunca a Valencia, porque vas hacia el norte y Valencia está al sur. Entonces el juego es ese, el juego es que tomemos conciencia de las cosas. Entonces, de una forma o de otra tenemos que tener conciencia. La cuestión es que elijamos el camino que nos interesa más a nosotros. Y para poderlo elegir tenemos que ser conscientes de ello. También por su vertiente positiva, enviar con el fruto de las experiencias vividas, que las esencias deben... ¿Por qué dice que al realizar esa acción utiliza la vertiente negativa? O sea, cuando habla de positiva y negativa te está hablando de ir hacia la materia y por lo tanto buscar la experiencia o de subir hacia arriba y por lo tanto buscar la luz. O sea que todo el rato de alguna forma estamos girando en torno al mismo tema. La búsqueda de la luz o la búsqueda, o sea, la búsqueda de la luz a través del conocimiento directo, a través de la inspiración, de la intuición, o bien la búsqueda de la luz a través de la experiencia física. A ver, dice que los éfiras tienen el privilegio de revisar el guión final de la experiencia de vivir, elaborado por Mercurio. Si es que nos acaba de gustar lo escriturado por Hot, en base a apuntes, en el caso de que a algunos de los éfiras no les guste el guión, ¿qué ocurre? ¿Se corrige? Claro, te llevarán a corregirlo. O sea, que si no les gusta el guión, entonces te marcarán entonces la película de forma en que tú puedas corregir esa película. O sea, que puedas darte cuenta que aquello no es lo correcto y entonces corrijas ese guión. Corregir el guión, ¿qué significa? Hacer las cosas de una forma distinta. O sea, que el juego de la vida es que nosotros nos encaminamos hacia una dirección. Entonces tenemos que ir viendo qué nos dicen las señales. Entonces, si hacia esa dirección hay problemas, hay accidentes, vemos pasar un montón de ambulancias, los bomberos, la policía, los Mossos, la Echancha, los autonómicos estos de Mallorca. Entonces, claro, llega un momento que dices, ¿qué está pasando aquí? Esta ruta parece que no es la ruta buena, parece que no es la ruta fácil, parece que no es la ruta adecuada. Entonces, al darnos cuenta de eso, tenemos que cambiar de ruta. Si no cambiamos voluntariamente de ruta, entonces las circunstancias se ponen un poco más difíciles para obligarnos a ello. Hasta que llega un momento que a la fuerza nos encontramos un desvío que dice, prohibido circular por aquí. Y entonces nos envían allí a Cancún, nos envían allí a Casconcos, ¿no? Que era por allí, hay uno de los pueblos aquellos que había por ahí. ¿Qué más? Explícame este párrafo lo más claro que pueda. Estupendo. Siempre procuro hacerlo lo más claro que pueda, porque si te lo hago lo más oscuro que pueda, sería más complicado. Dice que los individuos que tienen un conjunto de planetas antes de su nacimiento, los puntos del ángel, diría que deben trabajar de algún modo el programa del genio. A ver, lo más claro que pueda. Es que este forma parte, lo que explica aquí forma parte de un trabajo en el que explica mi padre que la unión de dos planetas, cuando se unen antes de nuestro nacimiento, cuando forman la conjunción, es decir, cuando están en el mismo grado antes de nuestro nacimiento, marcan de alguna forma la ruta que nosotros deberemos seguir. Entonces, si el grado en el que se ha producido esa conjunción, por ejemplo, de Urano con el Sol antes de tu nacimiento está en grados de Dama-Vía, pues entonces tendrás que seguir una parte del programa de Dama-Vía. Eso es lo que quiere decir de la forma más clara posible. A ver, ¿qué más? Lee, por favor,
La pregunta 5. No sé cuál es la pregunta 5. A ver, ¿qué dice? Que no has entendido lo que te pregunto. No he entendido lo que me preguntas, pues pregúntame lo mejor, si no he entendido lo que me preguntas. O sea que, a ver, ¿qué es lo que me preguntas? Con la pregunta 5. No sé qué es eso. Es que me haces unas preguntas tan largas, con el texto tan largo, que entonces me salto a la mitad. Dama mía le añade el guión que ha terminado y que podemos llamar un toque de sabiduría antes de lo escrito por Hot. ¿A qué se refiere con que añade un toque de sabiduría? Pues que le pone ese puntito de sal para que las cosas... Estamos hablando de un genio que está relacionando Yesod, del Séfira Yesod, que lo está relacionando con el Séfira Hoshma. Por lo tanto, claro, ¿qué hará Hoshma? Darle su punto. Entonces, antes de que salga, como Yesod es el último de los centros, y es el que ya plasma en la realidad, es el de la proyección a la realidad, pues a aquel le da su puntito de sabiduría para que plasme entonces esa sabiduría en la realidad. Cuando hablas de viajes o magia negra, dice que solo puede ser efectivo en nosotros si nos es propicia a la interiorización. Debo entender que si una escala superior, aunque supuestamente me hiciera un trabajo de magia negra, ese sortilegio no me llegaría de ninguna manera y que obedece a la protección del genio. ¿En qué casos puede llegar un trabajo de magia, un hechizo o un vudú? ¿Realmente existen sortilegios? Sí, claro, existir, como dicen allí en Galicia, de haber las ailas, cuando hablan de las meigas, de las brujas. O sea, que evidentemente existen. Claro, lo que está diciendo aquí es que nosotros no podemos recibir algo que nuestro cuerpo no esté preparado a recibir. Es decir, tú no puedes asimilar hierro si en tu cuerpo no hay hierro. No puedes asimilar calcio si en tu cuerpo no hay calcio. Entonces no puedes asimilar pues un sortilegio que te puedan hacer si no hay una base para ese sortilegio. Es decir, si tú no estás ya no vibrando a una intensidad inferior, sino si tú no estás utilizando tu voluntad de forma adecuada. Si tu voluntad es fuerte, es potente, está en su sitio, no pueden nada contigo. Y entonces cuando alguien quiere hacerte algo, pues volverá a su propio domicilio. Volverá a la persona que le ha encargado o a la persona que lo ha realizado. Pero claro, para eso tenemos que tener una voluntad fuerte, tenemos que estar bien situados y tenemos que hacer las cosas de la forma adecuada. Entonces, claro, evidentemente, si tú elevas tus vibraciones, estamos en el mismo camino. O sea, que elevar las vibraciones ya significa estar en el punto que debes estar, hacer las cosas bien de una forma adecuada. Por lo tanto, cuando más elevadas sean tus vibraciones, más dificultad puede tener nadie para intentar controlarte. Porque al final todos esos sortilegios se basan en el hecho de querer controlar tu voluntad. Porque todo se basa en el hecho de intentar controlar la voluntad del otro. Si tu voluntad es fuerte, si es férrea, nadie puede nada contigo. A mí no me gusta hacer rituales o ser que sean para mí, pues cuando ponemos a otra persona dentro del ritual sin su permiso, es como manipular su ritual, evidentemente. Por ejemplo, a veces he hecho alguna petición al ritual para mejorar la relación con mi pareja, pero siempre preguntándole antes si me da permiso para nombrarle a él en el ritual de petición. Supongo que al actuar así hago lo correcto, ya que si tengo su permiso, no controlo su voluntad. Evidentemente, claro, o sea que el hacer un ritual para otra persona siempre acaba siendo chungo. O sea, que muchas veces es que nosotros vamos con buena intención, pero esa buena intención no forzosamente la considera de la misma forma o lo interpreta igual la otra persona. O sea, que nosotros lo interpretamos como buena intención y el otro lo puede interpretar como una puñalada trapera. O sea que no podemos actuar, ni siquiera intentar rezarle a los ángeles o mandar buenas energías a alguien que no nos lo pida. Hay que solicitarle permiso siempre a la otra persona, porque si no estamos actuando en contra de su voluntad. Y no se puede actuar en contra de la voluntad de los demás. Por lo tanto, es evidente que las películas tenemos que hacer para nosotros y si las hacemos para otro, salvo que ese miembro de nuestra familia esté impedido o que sea un niño en el cual los padres son los responsables, entonces, claro, hay algunas salvedades. Pero si no, no podemos decir, espera, que voy a arreglar a mi marido a base de ponerme a rezar allí para que lo arreglen. No puedes rezar para que lo arreglen. Puedes rezar para que te arreglen a ti, para que te ayude a ti a comprender el por qué tu marido se comporta de esa manera. Pero no puedes estar tú haciendo o intentando que sea el otro el que cambie, que es lo que siempre al final queremos. Porque no va a funcionar primero y segundo porque estás haciendo algo que es inadecuado. O sea que no tenemos que jugar con la voluntad de los demás nunca. O sea que... Dice que si ha arraigado en nosotros el amor, las habilidades que nos puedan hacer no podrá pensar. Es evidente, claro, el amor es la fuerza más grande que hay en el universo. O sea que si el amor ese de Hoshma, que estamos hablando no del amor entre personas, sino estamos hablando del amor desinteresado. O sea que de ese amor de arriba. O sea que ese amor que se siente por una persona simplemente porque se siente y ya está, pero sin quererla atar, sin quererla ligar. O sea que es un amor totalmente libre, es un amor que llamamos desinteresado. Cuando tú sientes eso en ti, eso evidentemente elimina toda cosa que haya más bajo.
O sea, que es igual que si tú estás muy fuerte físicamente, o sea, que si estás muy fuerte de defensas, entonces cuando quiere cogerte una enfermedad no pilla en ti, no se agarra. ¿Por qué? Porque tus defensas contraatacan y dicen fuera y lo echan. O sea, que es el juego. Alguien que se dedica a quitar sortilegios en estos de tipo que sean vudú, magia y tal, puede ver salpicados por las magias que quitan a sus pacientes o clientes. Si te protegen, ¿cómo se pueden proteger? Para verse con eso ya es otra historia, eso es arena de otro costal. O sea que entrar en esos temas ya es arena de otro costal. Pero en todo caso se puede proteger utilizando Damavia, puesto que estamos hablando de Damavia. O sea que el asunto es que si uno cree que hay alguna cosa que no está bien en el circuito de las energías, pues que coja Damavia y que le pida ayuda para que ponga ahí, deje caer ahí esa fuente de sabiduría sobre vosotros, que os limpie y que entonces pues acabe dejándoos como una patena. Nos dice que ayudas empresariales que contribuyen a la expansión del universo. Dice que ante una crisis hay siempre solución positiva, que es la de aumentar, y de la realidad en España precisamente se hace todo lo contrario, recortes y más recortes. No aumentamos, sino que disminuimos. ¿Cómo podemos hacer para afrontar bien la crisis? Ya que está claro que no hacemos lo que nos aconseja. Claro, a ver, el asunto siempre, cuando nosotros aumentamos, significa una gran empresa. Si os fijáis, por ejemplo, las grandes empresas en esta situación de crisis, ¿qué han hecho? Han ido a buscar al extranjero para ampliar sus dominios en el extranjero. Por lo tanto, lo que han hecho en realidad ha sido ampliar. Han visto que venía la crisis aquí y han dicho, bueno, pues vamos a invertir en Argentina o vamos a invertir en Chile o vamos a invertir en donde sea. Y entonces, de esta forma estamos diversificando y además de eso estamos arrancando un nuevo negocio. Claro, lo que se refería aquí mi padre con esto es que cuando nosotros arrancamos un nuevo negocio, ponemos en marcha de nuevo un árbol de la vida. Y al poner de marcha tenemos otra vez la voluntad que arranca y a continuación de la voluntad nos aparece la suerte, que son las circunstancias propicias para que las cosas nos vayan bien. Por lo tanto, ante una crisis lo que hay que hacer que es empezar nuevas cosas, iniciar nuevas historias, iniciar nuevos negocios, iniciar cosas nuevas en nuestra vida. Porque claro, dices, no voy a iniciar, si tú no estás dedicado nunca a los negocios, no vas a iniciar un negocio nuevo, pero sí puedes cambiar cosas en tu vida. Sí puedes modificar situaciones en tu vida y por lo tanto hacer cosas nuevas. En eso se basa la película. Por lo tanto, para salir de la crisis, ¿qué hay que hacer? Pues cambiar, porque misma historia nos lleva al mismo resultado. Por lo tanto, si el resultado que tenemos es negativo, tenemos que cambiar la base para que el resultado sea distinto. Esa es la forma más clara de salir de la crisis a nivel individual. La máxima sabiduría consiste en que nuestro fuego sepa ser agua para llevar elementos rebelde de forma que nuestras emociones a colaborar con el fuego primordial. Yo traduzco como que nuestra voluntad, nuestro yo superior, sepa llevar al agua el motivo para que pueda colaborar este último proyecto divino. Que sentimientos colaboren con el yo superior. Exactamente. Se trata de eso. Se trata de conciliar los dos elementos enfrentados. Por lo tanto, el fuego y el agua. O sea que de conciliar de alguna forma la fe y la conciencia. O sea que es claro, son los hermanos enemigos, Caín y Abel. O sea que es la historia de la humanidad. O sea que el enfrentamiento que se genera entre las dos, porque claro, el agua siempre intenta apagar el fuego. Y el fuego primordial es que el que nos lleva después a los descubrimientos. Todo parte a través del fuego. El fuego es el inicio de todo. Con lo cual, si apagamos nuestro fuego, nos quedamos sin voluntad. Y si nos quedamos sin voluntad, no valemos nada. Si una persona sin voluntad va de veleta. O sea que se deja llevar por un lado o por el otro según que sopre el viento. O sea que es el ingrediente principal de todo ser humano es la voluntad. Entonces tenemos que conciliar, claro, esa voluntad primordial con nuestras emociones, porque tenemos que convivir con esas emociones. Por lo tanto, no los podemos ningunear, no podemos decir, no, es que no existen. No, sí existen, claro que existen. Y todo el día se nos ponen delante, a través de nosotros o a través de los que tenemos enfrente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar conciliar intereses. Entonces, intentar pactar. Dice que el ángel simbólicamente construye el barco que ha de permitir los problemas a nivel interno. ¿Cómo construimos ese barco? Pues eso, o sea que lo que decimos, tomando conciencia. O sea, la forma de construir el barco es tomar conciencia de que tenemos que conciliar nuestras emociones con nuestro fuego interno. Y por lo tanto hacer que vayan yendo los dos hacia un camino que sea paralelo, para que se puedan encontrar en algún momento. Cuando te empiezan a salir lunares de repente en la cara, ostras, jolines, ahora sí que me has dejado parado. Cuando empiezan a salir lunares de repente en la cara, ¿qué nos puede querer decir? Ah, pues yo qué sé. Pues la verdad es que no me he parado a pensarlo nunca. O sea, que tendrás que ver qué representan para ti los lunares. Y entonces sacar ahí en función de lo que representen, pues
En todo caso, es un cambio. Te empiezan a salir lunares en la cara, es que hay un cambio ahí. O sea que... Pero bueno, los lunares, si nos damos como referencia a la luna, pues la luna es la imaginación. Por lo tanto, y es la que a veces nos desboca un poquito y nos saca un poco del carril. Pero tienes que ver qué representa para ti un lunar. O sea que en función de eso, pues entonces intentar interpretar. Pero en todo caso hay alguna cosa que está saliendo a la luz que antes no estaba. Eso es evidente. Dice que los discípulos de Cristo realizaron una pesca milagrosa al lanzar sus redes a la derecha del barco. Claro, se refiere aquí al pilar de la derecha, sí, claro, no se refiere al barco físicamente, sino que se refiere a coger por el camino de la fe. ¿Alguna energía negativa y el sentido nos puede ayudar? Claro, el 65, puesto que está trabajando, decimos, para protegernos contra los sortilegios, claro, nos protegerá contra las energías negativas. O sea que cuando nosotros creamos que tenemos alguna energía negativa o que a nuestro entorno, pues en nuestro hogar o donde sea, pues la hay, pues podemos acudir a la Bavia y decirle que nos ayude a limpiar ese espacio. La mezcla de las ideas y tal, ¿sirve aquí el pacto entre ideas y sentimientos o no conviene pactar? A ver, ya hemos dicho que claro, una cosa es que nosotros unamos de una forma cordial nuestro fuego interno con nuestras emociones. Otra cosa distinta es que dejemos que las emociones manipulen ese fuego y por lo tanto nos saquen fuera del proyecto primordial. Entonces, cuando se nos activa la parte negativa de la Bavia, tenemos esa tendencia. Podemos tener esa tendencia entonces a trabajar la sabiduría al revés y por lo tanto a justificar toda una serie de cosas que no deberíamos justificar. Mala apariencia física, yo que siempre he tenido una piel blanca y limpia. Bueno, pues si significa para ti una mala apariencia física, significa que está saliendo de ti algo que te genera una mala apariencia. Entonces tienes que ver de gerenciar un poco eso. O sea que tienes que controlar, como normalmente la mayor parte de lo que sale de nosotros son emociones, pues intenta tomar conciencia de qué emociones están saliendo de ti relacionadas con la gente que te rodea. O sea que fácilmente lo descubrirás en las relaciones con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos o con tu trabajo. Son los ambientes básicamente con los que nos movemos todos los días. En alguno de ellos probablemente estás sacando emociones que no son las correctas. Nos habla de la raíz que figura en el Dhamma y significa sangre. Vengo de que la sangre es el vehículo del cuerpo y tal. Quiere decir que si la sangre se nos sube a la cabeza, nos puede jugar una mala pasada y podemos herir a alguien en un momento de desvarío. No, la sangre nos sube constantemente a la cabeza. Si no tuviéramos sangre en la cabeza, no podríamos funcionar. O sea que la sangre alimenta todo el cuerpo, por lo tanto va a todo el cuerpo. O sea que la cuestión es que a nivel esotérico se dice que la sangre es conductora de las experiencias. Y entonces pues es la que contiene las experiencias de nuestra vida, la que se van grabando, las experiencias que vivimos se van grabando en nuestra sangre. O sea que, pero no veo esto de que nos juegue una mala pasada si nos sube la sangre a la cabeza, porque de forma natural nos tiene que subir. Lo malo, la mala pasada es si no nos sube la sangre a la cabeza. Porque en el momento que la sangre deja de irrigar la cabeza, te mareas y te caes. Pierdes el conocimiento. O sea que sin sangre en la cabeza no hay conocimiento posible. Por lo tanto, es interesante que la sangre nos suba a la cabeza todo el rato. Ahora, que se nos sobrecargue la cabeza de sangre tampoco es eso. O sea que la cuestión es siempre que hay un equilibrio en todas las cosas. O sea que no nos vayamos. La cuestión es intentar no irnos a los extremos. O sea que ni mucha sangre en la cabeza ni poca sangre en la cabeza, sino la necesaria. A ver, ¿qué más? Me ha parecido un color maravilloso, unas veces color turquesa y otras veces... Ah, muy bien, es precioso. Usar el vitiolum para purificar estos lunares de mi cara y todo aquello con lo que esté relacionado estos lunares porque no identifico emociones negativas. Precisamente ahora creo que soy mejor persona desde que trabajo con los ángeles y con tus buenos consejos. Pero claro, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos a ver, si yo decido ahora de golpe ser vegetariano y yo fuera, por ejemplo, un comedor compulsivo de carne, ¿qué sucedería? Que mi cuerpo generaría rechazo. Y ahí es cuando la gente a veces le choca porque dice, mira, ahora que me estoy alimentando muy sano, ahora es cuando me encuentro más enfermo, claro, porque estás haciendo un cambio en tu cuerpo. Y entonces ese cambio en tu cuerpo lo denota y se queja, porque antes le estabas dando una cosa y ahora ya no se la das. Entonces, eso es lo que sucede a veces cuando nosotros emprendemos cambios en nuestra vida. Y dices, claro, ahora que soy mejor persona, ahora es cuando me salen los lunares, claro,
Claro, precisamente porque ahora es cuando tiene que salirte todo aquello que antes no querías tomar conciencia o no te dabas cuenta de ello, para que lo puedas analizar y lo puedas permutar. O sea que, claro, las cosas salen en el momento que somos capaces de gerenciarlas. Si no, antes no tiene sentido. O sea que entonces, claro, si te sale ahora que estás trabajando en una serie de cosas, pues precisamente es porque debes estar preparada ya para trabajar ese tipo de cosas. Entonces, ese es el juego. Entonces, plantéate cómo estabas haciendo, si no es ahora mismo, como lo hacías pues hace 4 días. Cuando una pareja ha recibido un sortilegio y uno de los dos pide este genio, ¿podrían ser liberados ambos? Podrían. O sea que la cuestión de todas maneras es que uno intente trabajar por sí mismo, salvo que el otro le pida que trabaje por él. O sea, claro, si el otro te dice, oye, ayúdame, vale, entonces le ayudas. O sea que la cuestión es no hacer las cosas sin el consentimiento del otro, porque entonces es cuando estamos manipulando. Ahora, si tú le preguntas al otro y dices, oye, yo puedo rezar por ti para ver si te ayudo en este tema, y el otro dice, sí, vale, ok, ya está, tiene su consentimiento. O sea que mi padre cuando empezó su obra y empezó su escuela, lo primero que hizo fue lo primero que dice que se tiene que hacer en cualquier corriente esotérica que se precie, que es curar a los enfermos, o al menos intentarlo. Y entonces hizo creó una historia para poder rezarle a la gente y curar a los enfermos. Pero lo primero de todo es que pedía por escrito una autorización del enfermo. O sea, que el enfermo tenía que mandar una autorización con su firma diciendo, yo quiero que esa gente recen por mí para curarme. Y entonces mi padre hacía una lista de enfermos con los enfermos que habían enviado su petición. Y cada mes tenían que renovar la petición. El que no renovaba salía fuera de la lista. Para que no pudiera después venir alguien y decir, oye, a mí me están enviando energías que yo no he pedido. No, no, tú tienes aquí la firma, tienes aquí el papel, tú has pedido esto. Por lo tanto, estamos rezando por ti porque tú lo has pedido. Entonces tienen que hacerse las cosas con el consentimiento de los demás, si no la historia no va. O sea que no se puede hacer las cosas por libre, decir, no, yo decido por el otro lo que es bueno para él. Eso no puede ir así.